Y a un día de que se realizara el cambio de gabinete, hay sectores dentro del oficialismo que han criticado la salida de Sebastián Sichel del gabinete. El exsecretario de Estado era el mejor evaluado de acuerdo a las encuestas. Queremos analizar los cambios, también otros temas. Vamos a conversar ahora con el senador de Evópoli, Felipe Kast. ¿Cómo está, senador? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Senador, ¿qué le parecen los cambios que hizo el presidente pensando en el equilibrio político y en el fortalecimiento de este precisamente equipo que lo asesora? Mire, yo creo que el cambio tuvo cosas que me gustaron y cosas que no. Me gustó la llegada de Claudio Alvarado al Congreso, una persona muy reconocida transversalmente. No me gustó la salida de Sebastián Sichel. Creo que al final, lo dije ayer, el hilo se corta por lo más delgado. Es una persona independiente que estaba haciendo un esfuerzo importante. Me tocó vivir una situación similar en el 2011, cuando yo estaba también de independiente en ese mismo ministerio y por lo mismo solidarizo con el Banco Estado, que lo cierto es que hoy día tiene un rol que cumplir muy importante por lo que están sufriendo las pymes, y espero que haga una labor importante ahí también. Para usted, ¿es responsabilidad de los partidos políticos este cambio de gabinete? Mire, uno nunca sabe, porque al final el director técnico del equipo es el presidente, pero no me gustó ver algunos partidos políticos públicamente que querían a militantes de ellos en las mesas de negociación. Creo que senador, vamos a tratar de mejorar la llamada porque lo estamos escuchando entrecortado y necesitamos entonces sus declaraciones completas de este movimiento político que se realizó el día de ayer, que vamos a revisar lo que fue en imágenes. Ahí vemos lo que fue hace prácticamente 24 horas en que el presidente rearma su equipo político y pone en el Secretaría General de la Presidencia al ministro Claudio Alvarado. Sale, por lo tanto, Felipe Ward, que va al Ministerio de Vivienda, y quien estaba en el Ministerio de Vivienda, Cristian Monkeberg, pasa al Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, ¿quién se va? Se va Sebastián Sichel, y eso era lo que estábamos conversando con el senador de Evópoli, Felipe Kast. Sebastián Sichel no tiene partido, inicialmente fue demócrata cristiano, luego ingresó al Partido Ciudadanos. Bueno, ha tenido una carrera política más ligada a la centro izquierda, catalogando la democracia cristiana como centro-izquierda, pero finalmente no tenía partido político, y es lo que me imagino, senador Kast, que lo hace decir que se cortó el hilo por lo más delgado. Cuando no hay un apoyo político, alguien que lo defienda, los partidos ejercen su presión. Vamos a ver si podemos recuperar ese contacto. Bueno, pero vamos a seguir en el tema porque vamos a analizar a esta hora lo que dijo el presidente de Renovación, el presidente, digo, de la CPC. Hay algunos cambios sobre la llegada de el ya exministro Sichel a la presidencia de Banco Estado. Creo que Arturo Tagle es una persona que es un gran profesional, que ha trabajado la vida entera en los bancos en forma muy oportuna, eficiente, y creo que ha hecho muy bien siempre las cosas. Lo importante es entender los procesos, y en ese sentido el Banco del Estado, independiente de su presidente, tiene que tener procesos y actuar de la forma que a él le corresponde hacer. Creo que Arturo Tagle es una persona que es un gran profesional, que ha trabajado la vida entera en los bancos en forma muy oportuna, eficiente, y creo que ha hecho muy bien siempre las cosas. Lo importante es entender los procesos, y en ese sentido el Banco del Estado, independiente de su presidente, tiene que tener procesos y actuar de la forma que a él le corresponde hacer. No hay que dejar de pensar que el Banco del Estado atiende casi 500.000 MIPYMES o pequeños empresarios. Es el banco que más participación tiene ahí, y por lo tanto también es el banco que más responsabilidad hay. Y hasta ahora ya podemos retomar el contacto con el senador de Evópoli, Felipe Kast. Hemos tenido bastantes problemas, senador.
parece que Internet no está funcionando tan bien como debería con toda la gente teletrabajando. Así es. Bueno, pero estábamos analizando la salida del ya ex ministro Sebastián Sichel y le pregunto directamente, ¿usted responsabiliza a Renovación Nacional de este cambio? No, claramente la decisión es del presidente. Si lo único que a mí no me gusta es cuando públicamente existen declaraciones de partidos políticos, cualquiera sea, diciendo que quieren a uno de sus militantes en la mesa. Yo creo que los ministros están en sus cargos por sus méritos personales, no por el cuoteo político, y eso creo que a mí por lo menos creo que nos ayuda a prestigiar la política. Ya, pero eso lo dijo el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, en relación a Cristian Monkeberg, que lo quería dentro de la mesa de negociación. ¿Eso es lo que usted está diciendo? Efectivamente, a mí no me gusta cuando uno pautea por la prensa al presidente diciendo que quiere un militante propio en la mesa. Ahora, leí una declaración hoy día de Mario Desbordes diciendo que en realidad no se refería a esto, sino que se refería a que estuviese simplemente en la mesa del acuerdo. Yo creo que todas estas cosas son conversables con el presidente. Si lo que pasa es que al final se genera un precedente complejo cuando el que sale es justamente un independiente que no tiene partido político. Y creo que eso nos ayuda justamente a generar la libertad que tiene que tener siempre el presidente de poder nombrar a quien estime conveniente independiente de su militancia. ¿Le parecen atendibles las razones que se han dado de que no había hecho, por ejemplo, había dejado más bien descuidada la tarea en la Araucanía? Usted es el senador por esa zona. ¿Cómo había sido el trabajo del Ministerio de Desarrollo Social? Mire, en la Araucanía el Ministerio de Desarrollo Social tiene un equipo muy potente, muy importante, y claramente el ministro Sichel en los últimos meses estaba muy dedicado a lo que es el trabajo social, producto de la pandemia, y eso sin lugar a dudas incluye a la Araucanía. Por lo tanto, claro, no hay una razón profesional, entre comillas, para esta salida. Bueno, también Mario Desbordes lamentó la salida de Sebastián Sichel porque dijo que tenía una buena relación con él, y lo último que dijo en relación a este tema es que le parecían bien desafortunadas sus declaraciones. ¿Tiene algo que decirle? Bueno, a mí me parecieron muy desafortunadas cuando alguien trata de pedir que un militante de un partido político esté en algún determinado lugar. Creo que es mejor dejar al presidente con libertad de acción, porque te insisto, cada uno de ellos, incluyendo Cristian Monkeberg, de quien tengo la mejor opinión, estaba en sus cargos por su mérito propio. No necesitaba, ni nadie necesita, andar pauteando al presidente para obtener un espacio. ¿No le gusta, por ejemplo, entonces a Claudio Alvarado en la Secretaría General de la Presidencia? De hecho, le dije al principio, creo que Claudio Alvarado es una persona que, de las cosas que más me gustó del cambio de gabinete, porque claramente es probablemente el político más respetado en el Congreso, transversalmente. Hablemos de eso, porque se entendió también que para la oposición era una señal de que se estaba buscando llegar a un acuerdo, llámese para un acuerdo político nacional o llámese para un plan de emergencia. Con estos movimientos que algunos han catalogado como sillas musicales, pero hay un planteamiento político también. ¿Usted cree que se va a lograr más rápido este acuerdo? Mire, yo creo que la disposición del presidente para cumplir un acuerdo está, lo ha dicho, y yo espero que la oposición exista la misma generosidad. He visto algunas declaraciones del Frente Amplio y del Partido Comunista que no me parecen correctas, pero hay otra oposición que es más republicana, a la cual también quiero reconocer, y creo que Claudio Alvarado tiene los atributos para el trabajo en el Congreso poder hacerlo de manera ejemplar. Así que esas condiciones claramente que van a verse favorecidas por la capacidad que tiene hoy día Claudio Alvarado en el Congreso. Hablemos de lo que ocurrió con la ley que se aprobó finalmente, que va a impedir la reelección de varios periodos, tanto de senadores como diputados, pero alcanza también a los alcaldes. ¿Es posible pensar en hacer una modificación para que esto no toque a los alcaldes, senador? Yo la verdad que espero que eso no ocurra. Yo creo que se aplicó una ley que ojalá se pueda implementar en forma íntegra para todos. Creo que el espíritu de la ley es ese y no veo una razón de fondo por la cual eso no se le aplique a todas las autoridades a las cuales están sujetas a la misma. Pero claramente, si no se hubiera cambiado la fecha del plebiscito, la elección, digamos, el periodo electoral ya estaba iniciado. Y hay varios que en este escenario
no van a poder desplegar sus campañas políticas. ¿No enlentece todo esto y lo confunde un poco más? O sea, al contrario, tenemos de aquí a abril para iniciar esas campañas políticas. Todos los que van a iniciar esas campañas políticas lo van a poder hacer sin ningún problema. ¿Usted y cree quienes que no son, van a poder hacer... Sí, ¿usted cree que son los partidos tradicionales que son los que tienen mayor representación y que van con estas figuras ya aprobadas los que efectivamente quieren que no se cambie la actual situación de incumbentes? Bueno, fue lo que vimos también en forma, no todos, porque hubieron muchos parlamentarios de Renovación Nacional, de la UDI y también de la oposición, bueno, todo Evópoli, que sí quisieron oxigenar la política, sí quisieron efectivamente limitar la reelección, y acá probablemente tenemos lo mismo. Van a haber algunos alcaldes en contra, otros a favor. Quiero destacar, por ejemplo, a alguien como Víctor Pérez, el mismo Andrés Alamán y otros que votaron a favor de la límite de la reelección sin problema. Y lo mismo al otro lado, Ricardo Lagos Weber, que también se va a afectar por el límite a la reelección y dijo, mire, yo voy a votar a favor de esto porque es lo correcto. Y yo me imagino que hay varios alcaldes que van a estar en la misma posición y algunos que no quieren verse afectados por esta ley, y espero que finalmente la ley se aplique, ley pareja, creo que es lo correcto. Por lo tanto, ¿usted esperaría que el presidente, por ejemplo, no ejerciera un veto sobre esta ley? Yo espero que no lo haga, no lo he hablado con él, pero me imagino que no está en sus planes hacerlo. Esa es una facultad del Congreso. Si es que alguien quiere hacer una ley corta para hacer la excepción, que la haga. Algunos vamos a votar en contra, veremos quiénes votan finalmente a favor. Senador, lo que se ha repetido en este último tiempo es que frente a hechos excepcionales hay medidas excepcionales. De hecho, hasta hace poco por la explosión social se cambió la Constitución para realizar este plebiscito. ¿No se puede cambiar la Constitución para darle a las mujeres que han tenido recién un hijo la extensión de su postnatal? De hecho, no requiere que cambiemos la Constitución, requiere que sea parte de las distintas medidas que hay que hacer durante la pandemia, durante la crisis. Y espero que esa medida, al igual que otras, se analicen en su debido mérito. Lo que uno no puede tolerar es que un grupo de parlamentarios esté dispuesto a violar la Constitución, a no respetar las reglas del juego. Le puedo poner otro ejemplo. Hay muchas propuestas que son muy loables, muy necesarias, como aumentar las pensiones en forma inmediata, como hacer que el transporte público sea gratuito para los adultos mayores, y que son cosas urgentes. Claramente hay miles de demandas sociales muy necesarias. Lo que pasa es que si es que empezamos a tolerar de que alguien se salte las reglas del juego, que viole la Constitución, bueno, eso es lo que hizo Maduro en su minuto, eso es lo que han hecho varios populistas en el mundo. ¿Por qué estaría violando, senador, la Constitución? ¿Cómo? ¿Por qué está violando? Porque finalmente está, digamos, promoviendo algo que significa un gasto al Estado, y eso no es iniciativa del Congreso, ¿no es verdad? Claro, tenemos miles de demandas sociales que son muy importantes, y si usted va a tolerar de que finalmente el Congreso, en lugar de respetar sus funciones, las viole, se rompe el Estado de Derecho. Por eso que yo le decía que lo que se ha planteado también, y por parte del mismo oficialismo, que ante tiempos excepcionales, medidas excepcionales. Siempre medidas excepcionales. De hecho, el gran acuerdo que tenemos que construir para proteger los ingresos de la familia, para efectivamente gastar mucho más de lo que hemos gastado antes, son medidas excepcionales. Eso nunca, y yo no escuchaba a nadie responsable que diga que eso incluye romper la Constitución. Para eso vamos a tener un plebiscito, para eso tenemos un debate constitucional. Si alguien cree que la hoja de ruta incluye violar la Constitución, caemos en el populismo más lamentable que puede tener una democracia. Así se empiezan a destruir las democracias. Aunque el tiempo sea distinto. Pero insisto, Chávez hacía eso. Chávez decía había muchas necesidades, por lo tanto no hay que respetar la Constitución. Yo creo que senador, por eso se lo estoy planteando así. Matilde, ¿me puede explicar en qué minuto la pandemia justifica vulnerar la Constitución? Le hago yo la pregunta a usted. Bueno, le entrevistaba a usted no quiere hacer esa modificación. No, si es que no es necesario modificarla. Yo puedo financiar el postnatal sin violar la Constitución. Eso lo estoy diciendo. Yo puedo financiar lo que usted quiera sin violar la Constitución. Está mezclando cosas, eso lo estoy diciendo. Perfecto, entonces sería posible modificar lo que usted señala para poder extender, en ese caso, que es lo que importa en definitiva, extender el postnatal para esas mujeres. ¿Hay alguna estimación además de costo?
Por supuesto, le estoy diciendo, Matilde, que lo relevante es hacer un pacto social para poder hacer una agenda social y que efectivamente nos ayude a suplir la pandemia que estamos viviendo y la angustia de miles de familias chilenas. Eso es completamente compatible con no violar la Constitución. Y cuando uno empieza a decir, mire, en realidad yo voy a violar la Constitución, porque además muchos de los parlamentarios que lo hacen buscan aparecer en las noticias, buscan tener prensa, en vez de hacer propuestas. Hacer una propuesta de modificar el financiamiento del transporte para los adultos mayores, de poder efectivamente financiar a las mujeres que efectivamente están en una situación angustiante hoy día, es completamente factible y positivo. Es muy necesario. Lo que no es necesario, y esa es la gran diferencia que tengo, es que eso incluya violar las reglas del juego. Creo que cuando uno lo hace, termina degradando las instituciones, y hay mucha literatura, mucha empírica, de que los países que les va mal son los que no respetan las instituciones, los países que les va bien son los que efectivamente son ambiciosos en reformas sociales, muy ambiciosos, pero nunca se hacen trampa en el solitario. Senador, ¿y entonces qué le parece que sea la presidenta del Senado la que dice prefiero ir contra la Constitución y estar a favor de las mujeres? Me parece lamentable. Yo le tengo mucho... La semana pasada había dicho justo lo contrario. Había dicho, miren, hagamos Senador, una agenda. perdón, ¿le podemos que pedir el mismo... nuevamente que repita esa respuesta que no alcanzamos nuevamente por la conexión a internet a escucharlo? ¿Cuál es su reflexión frente a esa afirmación de la presidenta del Senado? Me parece lamentable porque le tengo mucho respeto a la presidenta del Senado y la semana pasada no estaba disponible para violar la Constitución. Bueno, lo pudimos escuchar, pero seguimos un poco con ese tipo de problemas. Pero usted dice que la semana anterior no estaba dispuesta y claramente cambió de parecer. Senador, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Le queremos agradecer la conversación con nosotros, que nos haya explicado además cuál es el mecanismo por el que sí se puede reparar esta necesidad o esta inquietud. Así que nos vamos a la pausa. Muchísimas gracias por este tiempo con CNN Chile y que tenga buenas tardes. Muchas gracias y perdón por la mala conexión aquí en el sur.